Volvieron los unboxing, volvieron los teléfonos chicos, este de 6,28 pulgadas, en concreto el Moto Edge 30 Neo, un teléfono que no pasa desapercibido, y en este video, además de mostrarte qué contiene en su caja, te voy a dar mis primeras impresiones. Arranquemos. A la hora de comenzar el desempaquetado nos vamos a encontrar con su caja, que está hecha de cartón, de materiales reciclados, y una vez que la levantamos nos vamos a encontrar con el teléfono, con manuales, cable USB tipo C y el cargador, que es de 68 vatios, que nos permite cargar el teléfono a una velocidad muy alta. Nos viene puesta una funda que es muy diferente a las tradicionales de Motorola. Esta es de un material sólido, bastante duro, de una especie de acrílico, y tiene un tacto bastante agradable a la mano. Lo que sí, tengan en cuenta que si se cae no va a tener una segunda vida. Lo más probable es que caiga y se cuartee. Volviendo con el celu, ahora sí, nuestra impresión es que es un teléfono muy chiquito, muy cómodo, calza excelente en la mano. Hace mucho que no se veían teléfonos de estas medidas. Ahora suelen venir de 6,6, 6,7, 6,8 pulgadas y este se quedó en 6,28. Para mí es un tamaño ideal para cualquier teléfono, lo que también representa menos batería. Por lo menos una batería más chica. Este celu tiene una batería de 4000 mAh. Ya veremos cómo responde en el día a día. Y también vamos a ver que acá abajo tenemos una insignia de un color, no se lo quieran sacar porque no sale, que es una asociación que hizo Motorola con Pantone, una empresa líderes en colores mundialmente, y tenemos este Edge 30 Neo en diferentes colores. Lo que tiene no es solo el color externo, sino que tenemos un tema aplicado en todo el teléfono con ese tono de color. Podemos ver que el teclado tiene esos colores, las notificaciones, los dibujos, todo. Obviamente se puede personalizar, pero de fábrica viene todo a tono y me parece que está buenísimo. Les decía que es un teléfono chiquito y también cómodo, sobre todo por su peso. Pesa nada más que 155 gramos, lo cual lo hace muy liviano. Pero continuando con sus especificaciones, nos vamos a encontrar con una pantalla de excelente resolución. Solamente tenemos Full HD+, que no es poco, y llega hasta los 120 Hz. Desde los ajustes podemos ver que podemos personalizarlo, nos vamos a la frecuencia y podemos elegir 60, 120 o automático para que el teléfono decida cuándo usar cada uno. Después tenemos 8 GB de memoria RAM, el procesador es el Snapdragon 695, Android 12 y dos cámaras, la principal de 64 megapíxeles y la secundaria es gran angular y macro a la vez, mientras que la cámara frontal es de 32 megapíxeles. Tenemos Bluetooth 5.1, GPS, 5G, NFC y resistencia al polvo como al agua. Aunque mi sugerencia siempre es que eviten probar esto, y si pueden evitar el agua, mejor, ya que la garantía no lo suele cubrir. Ya con el teléfono configurado, lo usé un par de horas, pueden ver que el sensor de huellas, por lo menos a priori, es bastante rápido. Esta línea Edge 30, la cual está compuesta por el 30 Neo, 30 Fusion y el 30 Ultra, vendría a ser la gama más premium de Motorola. Este teléfono vendría después del Moto G82, se ubicaría debajo del Moto Edge 30. Como les comentaba anteriormente, acá alrededor de la cámara tenemos unas luces, un LED que nos va a notificar mensajes, llamadas, alarma. Por eso desde los ajustes vamos a encontrarnos sonido y luces, vamos a tener efectos de luz y vamos a poder configurar cuándo queremos que suene, como también la intensidad de la luz. Nos vamos acá y acá vamos a ver cómo iluminaría. En principio lo que estoy notando es que el software es muy completo, tiene varios agregados, como por ejemplo esta opción para mejorar el sonido de las llamadas, va a filtrar el ruido ambiente para que se escuche con más nitidez nuestra voz. Vamos a abrir la aplicación de cámara, ahora les voy a comentar un poquito cuáles fueron mis primeros resultados. Recuerden que si bien tenemos dos lentes, tenemos tres funciones. La cámara principal, obviamente, el gran angular y el macro, que actúa a la vez con el lente gran angular. Muy importante también que dentro del video tenemos estabilización óptica. ¿Qué opciones tenemos? En principio, cámara lenta, video, foto, modo retrato, y si nos vamos a más tenemos la opción para sacar fotos especialmente a 64 megapíxeles, como también captura doble, que filma a la vez la cámara frontal y la cámara de atrás. Vamos a hacer una foto de prueba a ver qué tal sale. Vamos a limpiar un poquito el celu si sale más lindo. Ahí está. Vamos a ir a foto, enfocamos primero en los lentes, capturamos y ahí pueden ver. Vamos a ver qué tal salió. La procesa en unos segundos y acá tenemos el resultado. Van a ver que es una foto bastante ok, está buena. Consideren que está muy bien iluminado acá el estudio. Enfoca preciso, saca rápido. Pero también, si ven más resultados sin explayarme demasiado, pueden ver algunas fotos
acá de prueba que estuve haciendo, no son muchas, quizá podrían ser un poquitín mejores, aunque todavía pueden ver que saqué muy pocas fotos realmente. Al ser un teléfono con el procesador Snapdragon, seguramente le podamos bajar la Gcam y tener fotos con el procesado de la cámara de Google. Vamos a dejarlo hasta acá. Déjame en los comentarios tus consultas sobre este teléfono, qué querés que muestre en el review, así te lo cuento, lo detallamos. Suscríbete al canal, así no te perdés ningún video relacionado a la tecnología, y si podés nos ayudas un montón con un me gusta y compartiendo este video. Gracias por ver, nos vemos la próxima. Chau chau.